Muy buenas tardes o noches, maestro y posibles compañeros. Mi equipo y yo, conformado por Mendoza Olivera Deya, Mozo Gómez Andrés, Ruiz Leal Jorge y su servidor Santiago Castillo Mauricio, vamos a exponer sobre la instrucción Create Index. A grandes rasgos, Create Index es una instrucción que sirve para crear un índice en una tabla de una base de datos. Este índice es útil al momento de realizar búsquedas y consultas frecuentes en base a una columna. Por ejemplo, el consultar frecuentemente la columna nombres de una tabla cualquiera, que bueno, es frecuente en la industria. Antes de esto, ¿qué viene siendo un índice? Para definirlo, utilizamos una analogía en la cual tenemos que imaginarnos un libro de 500 páginas. Este libro pues contiene un tema que nosotros estamos buscando, pero para poder ubicarlo tenemos que pasar de página en página hasta poder encontrar la página de interés. Con ello, vaya, se tiene que pasar de una en una las páginas para poder llegar hasta la página indicada. Con la ayuda de los índices, bueno, en su defecto, los índices de los libros, podemos ubicar fácilmente el tema al cual queremos llegar, ya sea una receta de cocina o cualquier otro tema que nos interese. Pues bueno, el índice en las bases de datos lo que hace es generar una tabla aparte, entre comillas, la cual, en cuanto a su estructura, pues viene siendo derivada de un árbol binario. Y en este árbol binario se guarda ya sea las columnas en su debido orden, bueno, la o las columnas en su debido orden, junto a los apuntadores hacia las filas originales de la tabla a la cual le estamos aplicando ese índice. Bueno, en el ejemplo que tenemos aquí tendríamos una tabla sencilla con ID y nombre. Con la parte, bueno, en la parte de identificadores pues va del 0 hasta el 4 y los nombres están en desorden, yendo de Jason, Andrés, Andrea, Klaus y Anderson. Cuando aplicamos el índice en esta tabla, por ejemplo, aplicamos el índice hacia los nombres, pues se genera esta estructura con la cual los nombres están ordenados de forma binaria, bueno, por así decirlo, que es algo propio de los árboles binarios, los cuales pues se pueden autobalancear teniendo el menor peso hacia la izquierda y el mayor peso hacia la derecha. Esto viéndose los nombres, pues viéndose de la A a la Z. Digo, de izquierda iniciando por la A y hasta la derecha ya finalizando con la Z. En este caso tendríamos a Anderson, Andrea, Andrés, Klaus y Jason en su forma de ordenada alfabéticamente, pero los IDs que se generan junto a junto a esta columna de índice van a apuntar hacia las filas originales de la tabla a la cual estábamos haciendo índice. Y bueno, algo para complementar lo que hemos dicho sobre los árboles binarios es que a diferencia de usar un select all en una tabla, que este select all va yendo viendo, bueno, va comparando cada fila, todas las columnas de la fila con la condición que tengamos en su defecto en un where. Lo que hace índice es ya no tener que comparar estas columnas extra y solo centrarse en la de name. La complejidad temporal que vendría tomando esta nueva búsqueda vendría transformando de un o n cuadrada a la o n logaritmo de n, que es propio de las búsquedas binarias de árbol. Ahora hablaremos sobre la sintaxis del comando createIndex. La sintaxis base para este comando es la siguiente: palabra reservada createIndex, nombre del índice que nosotros le daremos, la palabra reservada on, el nombre de la tabla que ocuparemos dentro de nuestra base de datos y las columnas que se vayan a necesitar. Puede ser desde solo una a varias. De ser este último, se tiene que separar por comas para poder ser válido correctamente. Y al final un punto y coma.
En este ejemplo vemos cómo se usa este comando para crear un índice en la parte de email. El nombre de nuestro índice es inksEmail. Se usa en la tabla de usuarios utilizando la columna de email. Pasando a los casos incorrectos de sintaxis para este comando, podemos encontrar varios ejemplos. Dentro de los que tenemos aquí, el primero nos muestra que no se puede utilizar otra palabra reservada para la parte de on. En el ejemplo podemos ver que se usa from, pensando que se puede usar como se usaría normalmente para otro tipo de instrucciones, cuando esto es incorrecto ya que solo permite la palabra on. En el segundo ejemplo tenemos un error en la parte de las columnas, donde no se utilizan paréntesis para poder llamarlas. Esto también nos marcaría un error de sintaxis. Y en nuestro último ejemplo podemos observar cómo en el identificador del índice se usa un 4 para iniciar con el nombre, cosa que, de acuerdo a las reglas que nosotros establecemos para los identificadores, marcaría error. Bueno, yo les voy a presentar lo que es el índice compuesto. Un índice compuesto se crea cuando el índice se define sobre dos o más columnas de una tabla, las cuales se colocan dentro de los paréntesis. En este caso, tenemos el índice simple, que es definido como el index para una sola columna. En este caso, cuando se realiza un index para dos o más columnas en adelante, se le conoce como índice compuesto. En este caso tenemos un caso donde tenemos create index, el identificador index empleados, on empleados, nuestra tabla, nombre, apellido, salario. En este caso el error es que no está separado por espacios cuando nuestra sintaxis correcta debe ser una separación por comas. Ahora, pasando a la explicación del autómata sobre el concepto principal que es el de crear índices, podemos observar dos casos básicos. En principio sería en donde se crea el índice en el que se puede haber n cantidad de columnas para almacenar en la estructura, dependiendo de lo que la situación requiera. Iniciamos con el estado 0, donde debe entrar la palabra reservada create. Avanzamos al siguiente estado con otra palabra reservada, la cual es index. Más adelante es un identificador, puesto con ese nombre porque este autómata es específico para el parser del compilador, es decir, que lo que le envía el escáner son directamente tokens. Después es la palabra reservada on, continuando con la estructura de su sintaxis, y avanza con otro identificador, que en este caso sería el nombre de la tabla a la que le queremos crear un índice. Continuamos con la abertura de los paréntesis para ingresar la columna o columnas que se ocupen. En caso de que solo se desee guardar una columna, se ingresa el identificador del estado 6 al 7 y directamente avanza al estado 8, donde se ingresa el cierre de paréntesis. En caso contrario, donde se quiere ingresar dos o más columnas al índice, una vez se encuentra en el estado 7, se ingresa una coma para continuar nuevamente con otro identificador y se repite este ciclo dependiendo del número de columnas a agregar. Ya que se haya pasado el estado 8 después de cerrar paréntesis, se espera el punto y coma, lo que mueve el parser al estado 9, que es el estado final. Por el contrario, si en alguno de los estados entra alguna otra cosa que no sea las establecidas en el autómata, lo manda directamente al estado basura. Continuando con la siguiente diapositiva, el proceso es el mismo hasta el estado 6, donde se bifurca el camino, pues puede entrar un identificador, que sería el nombre de una columna, o puede entrar una función que modificaría la función dentro de la columna que se vaya a guardar. Se avanza con el bucle en el que se agrega el número de columnas deseadas y, una vez ha terminado de agregarse los identificadores, estando en el estado 11, se ingresa un doble cierre de paréntesis pasando al estado 8 y continuando con el ciclo como se mencionó anteriormente. En este estado 11 se espera dos cierres de paréntesis ya que anteriormente se ingresó una función y después un identificador, por lo que se cierran los dos parámetros abiertos. Pasando ahora con los casos únicos de la instrucción createIndex, empezaremos hablando de los índices únicos, que estos nos sirven para no tener valores repetidos en nuestra columna indexada. La sintaxis que este tiene respecto a la sintaxis base es únicamente que se agregará una nueva palabra reservada, unique. Esta se situará entre create e index, todo lo demás se mantiene igual. En el ejemplo visto aquí podemos ver cómo se crea un índice único para la parte de apellidos, donde como mencioné se agrega únicamente la palabra unique. Para los casos incorrectos de esta sintaxis, los errores que se mencionaron anteriormente para la base también aplican para este.
solo que en adición podemos encontrar estos dos ejemplos, donde el primero muestra que a la hora de poner la palabra reservada createIndex, esta se mantiene junta para poner posteriormente unique, cosa que nos pasaría a error ya que el index tiene que ir después del unique. Para este segundo ejemplo podemos ver que no se pone la palabra index. Recordemos que, por ejemplo, para instrucciones como create table, sí se puede omitir la palabra de table, solo que en este caso de índice, esta no se puede omitir, ya que el parser mostraría error. Como siguiente tema tenemos la función basedIndex. En este caso, función basedIndex es un índice creado sobre el resultado de una función aplicada a nuestra columna. En este caso cambia un poquito la sintaxis. Tenemos la sintaxis básica de esto, que es createIndex, nombre identificador, onTabla, como le hemos venido manejando, solo que en la parte de la columna podemos realizar estas diferentes expresiones, lo que son la columna tal cual, una función para la columna, una operación junto con la columna, o se pueden hacer juntas, que es una función de una columna. En este caso tenemos unos ejemplos donde tenemos create index, index upper, nombre on, empleados upper, nombre. También tenemos create index, index salario anual, on empleados, y aquí en este caso realizamos una operación que es nuestro salario por 12. Y como último ejemplo tenemos create index, index función, on empleados, donde tenemos upper nombre, lower apellido, edad y puesto. En este caso podemos ver que podemos combinar tanto los índices compuestos con las funciones based, entonces se puede llevar de 2 en adelante o solamente uno. Las funciones relacionadas al based index son las siguientes. En este caso tenemos funciones sobre el texto, donde tenemos upper, donde convierte nuestro texto a mayúsculas, lower, donde convierte el texto a minúsculas, length, donde obtenemos la longitud de nuestro texto, trim, elimina los espacios. También podemos realizar funciones numéricas, que es el abs, obteniendo nuestro valor absoluto, y round, que es donde redondea los números. Y en este caso también tenemos funciones para las fechas, lo que es year, donde obtenemos el año, month, obtenemos el mes, day obtenemos el día, en este caso para columnas referentes a fechas. También podemos realizar funciones matemáticas, que es como en el ejemplo anterior que di, create index, index precio con impuestos, on productos, y en este caso realizamos una operación del precio por 1.16 para agregarle el impuesto. También tenemos las funciones combinadas, que fue el último caso de las expresiones que dije. En este caso tenemos create index, index nombre limpio, on empleados y lower trim nombre. En este caso utilizamos dos funciones anidadas, lo que es lower y trim del nombre, donde estas dos se van a ejecutar en ese orden. Otro complemento para crear un índice es el índice filtrado, el cual funciona de la misma manera que el índice general, pero solo incluye aquellas filas que cumplen con una condición especial definida con where. La sintaxis, como ya lo mencioné, es relativamente la misma, con las palabras reservadas create index después del nombre del índice y palabra reservada on, siguiendo con el nombre de la tabla y, dependiendo si es índice simple o compuesto, el número de columnas que se va a guardar, para terminar con la palabra reservada where y la condición a cumplir. El siguiente ejemplo es con índice simple, donde se crea un índice llamado index pedidos pendientes respecto a la tabla pedidos, guardando la columna fecha, mientras que la condición que se debe cumplir es que todos los registros que haya en la columna estado se encuentren en pendientes. En la diapositiva siguiente se muestra la tabla general de la que se toman los ejemplos y podemos observar que dicha tabla tiene 4 columnas y 5 registros. Más adelante en la diapositiva contigua, en la parte izquierda se muestra el resultado de la primera consulta, donde se guarda la columna fecha y la condición es que su columna estado sea únicamente pendiente. Por otro lado, en la parte derecha de la diapositiva se muestra otro ejemplo, ahora con índice compuesto donde se guardan 2 columnas en vez de una, pero con la misma condición. Y al momento de hacer la consulta, de igual forma se llama a ambas columnas antes guardadas, terminando de ordenarlas por fecha. Es importante y relevante este índice filtrado ya que nos ayuda a disminuir considerablemente la cantidad de registros que se deben buscar tal cual se muestra en los ejemplos. El primero únicamente guarda la columna fecha y devuelve 3 registros,
y el segundo guarda 2 columnas y devuelve 2 registros. De momento esto podría parecer un cambio mínimo, pero si se tuviera una base de datos con 1 millón de registros, el filtrado de la información disminuiría el tiempo de ejecución y los recursos empleados para ello mientras más criterios de búsqueda se aplican a las consultas. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias por ver.